Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. En esta oportunidad tenemos la dicha de, después de 18 años de estar fuera de las luminarias, de tener con nosotros al maestro Carlos Sol. El maestro Carlos Sol es uno de los acuarelistas más importantes del medio guatemalteco. Pues ustedes se dirán, este tipo siempre dice que el que está presentando es el más importante, pero de verdad don Carlos sí lo es uno de los más importantes representantes en el tema de la acuarela. Y está con nosotros esta mañana porque resulta que después de 18 años de estar fuera del espectro del circuito de las galerías y de las exposiciones, don Carlos sigue vigente y recientemente inaugura la semana pasada, jueves, una exposición en Casa Cultural Mosaico. Entonces, don Carlos, bienvenido a las cámaras de TVUSAC. Mire, de verdad que es un honor tenerlo por aquí y de verdad esperamos que nos cuente qué ha pasado en todos estos años que no se ve su trabajo afuera, ¿verdad? Exacto. Así que muchas gracias. Don Carlos es exalumno de la ENAP, en principio, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Es uno de los primeros 3 bachilleres que se gradúan en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, junto con el artista César Clé. Y luego, pues tiene una licenciatura en arte con especialidad en pintura de la Escuela Superior de Arte de esta prestigiosa casa de estudios. Así que otra vez bienvenido a su casa, don Carlos. Gracias. Y le pido que sea usted quien le cuente al público su tiempo, en principio su tiempo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. ¿Cómo es que llega usted ahí? ¿Por qué decide ser pintor en lugar de abogado, por ejemplo, o ingeniero o bombero, ¿verdad? Porque son otras profesiones esas también. Sí, bueno, mira Hugo, el principio de esta carrera, si le llamamos carrera en la pintura, nació, voy a comentarte algo como una moraleja en principio yo así de patojo quería ser médico. Ajá. Pero por cuestiones económicas pues no podía costeármela. Entonces dije, voy a ser arquitecto. Entonces principié en arquitectura, pero por cuestiones de trabajo, más que todo por necesidades económicas, el tiempo se me fue acortando. Entonces empecé a faltar y a faltar, que ya no pude continuar arquitectura. Y dije yo, un día, pensando qué puedo hacer, dije, bueno, si no fui doctor, no fui arquitecto, aunque sea de artista me quedo. Dije, entonces ahí empezó el camino en esta ruta pictórica. Y es una cosa bonita porque empecé a ver yo de que los colores son mágicos. Entonces me dije que la pintura es poesía con color y la poesía es inspiración de colores. Entonces empecé en la ENAP en el 68 aproximadamente, en lo cual comenzó esta aventura. A partir de ahí tuve ya el concepto de cómo manejar ciertas cosas con el pincel. Claro que hubieron muchas opciones como escultura, como... sí, porque la ENAP les ofreció un abanico de posibilidades. Exacto. ¿Verdad? O sea, para salir de bachiller tenía uno que pasar un camino empezando con anatomía artística para, por decir, culminar con escultura. Llenar un currículum académico. Para ubicarme más,
En eso fue que dije yo, empecé a tratar de hacer los garabatos, como dicen, o los bocetos, pero surgió la oportunidad un poco más adelante con el maestro Quiroa, Marco Augusto Quiroa. Ah, ¿cómo no? Que estando yo ahí en la clase de arte gráfico, así sea arte gráfico comercial, lo que hoy se conoce como diseño gráfico, él me dijo, mire Patojo, ¿a usted no le gustaría trabajar en publicidad? Ah, pues claro que sí, le dije. Y siendo estudiante. Siendo estudiante todavía. Entonces me dijo, pues si le interesa, me dijo, lo espero mañana, pasado mañana lunes en la agencia donde yo trabajo, que es Publinta. Y sin hablar de sueldos ni nada, porque para esa época yo trabajaba de ayudante de asistente en una bodega. Pero en la bodega, como una anécdota también, ahí ganaba yo 60 quetzales. Y con Quiroa no hablamos de sueldo. Entonces vine yo, renuncié y me fui para Publinta, que fue donde empezó ya mi relación, digamos, pictórica entre lo comercial y lo artísticamente pintura. Ajá. Pero lo que cierra la anécdota es de que el primer mes, cuando yo ya recibí mi primer sueldo, resulta de que veo que decía 38.60 quetzales, 38 quetzales con 60 centavos. Y le dije, mire maestro, le dije, ¿cómo es eso? Le dije, si yo allá ganaba 60 y ahora me vine aquí por la mitad. Ahí me dijo, Patojo, si no hablamos de sueldo, me dijo, pero eso es lo que pagamos aquí, el sueldo mínimo, me dijo. Hijos, bueno, total que... Ya estaba ahí, no había ya estaba ahí, no había para dónde. Y continué ahí con él trabajando, cosa que al año alguien se interesó en mí de otra publicidad, una publicidad que era cubana, en este caso Siboney. Me llamaron y me dijeron que si me quería ir a trabajar con ellos. Entonces me dijeron, mire, si se viene para acá le pagamos 125. A 40 que estaba, dijo, pues qué bonito, pues mire, maestro, le dije, lo siento, pero me voy. Y no es porque sea como un Judas, Leo, que por unos centavos más me cambio. Le dije, no, me dijo, no sea así, me dijo. Si usted ahora es mi mano derecha aquí, me dijo, para ilustrar, para hacer los storyboards, y no confío en otro. Me dijo, sí, le digo, pero mire la diferencia. Bueno, me dijo, veré qué puedo hacer. Pero yo ya di mi palabra, ya le dije. Bueno, al final él me consiguió 50 más de lo que me pagaban. Entonces tuve que regresar con Siboney y les dije que ya no podía. Sí, pues. O sea, fue una cuestión de, no sé si de suerte o de comparar el momento tanto en lo comercial que estaba como en lo pictórico que estaba por venir. Total que regresé otra vez con el maestro Quiroa y le dije, bueno, pues me quedo otra vez con usted. Y como al año otra vez me vuelven a llamar, pero ya no de Siboney, sino de otra. Entonces, de lo que tenía ahí me ofrecían el doble en otra publicidad. Entonces, ahí sí me fui. O sea, dije, de lo comercial tengo que seguir pintando. Y seguí pintando y pintando, pero aún no había expuesto. Bueno, pero la escuela, regresemos a la escuela. Usted seguía en la publicidad y también en la escuela. Ajá. Todavía me faltaba un año para salir. Para con el tiempo que había transcurrido, me faltaba como un año para salir de bachiller. ¿Quiénes son sus compañeros en esa época, digamos, pintores que hayan destacado? ¿Quiénes son sus compañeros en esa época de la escuela? Compañeros, tal vez no me pueda decir que haya tenido realmente, porque los que nos recibimos prácticamente solo yo quedé siguiendo el camino
Los otros se descuidaron y ahí se terminó su pues carrera. Digamos que de su generación, solo usted. Sí, prácticamente de mi generación, digamos que es una generación 70, por decirlo así. Prácticamente quedé yo. Pero de ahí que otros hayan seguido trabajando y para sobresalir, no. Y yo continué con el trabajo y la ayuda también, porque no puedo decir que no, con los consejos del maestro Quiroga. ¿No se enemistaron por eso? No nos enemistamos, siempre nos seguimos viendo y nos seguimos viendo, no solo viéndonos así en la callecita, sino a veces encerraditos en otros lados, con el respectivo Alipuz, de predilecto le gustaba a Maco, ¿verdad? Sí, él le gustaba. El predilecto oscuro. Ajá. Ahí fue donde conocí yo a este escritor Roberto Morales. Mario Roberto Morales. Mario Roberto Morales, a través de los Alipuses, porque Quiroga le había prometido ilustrarle la portada del Premio Centroamericano de Novela que él ganó, Roberto Morales. Pero entre bromas y bromas y tiempos, Quiroga nunca se la hizo. Entonces me dijo Roberto, mira Carlitos, ¿por qué no me haces vos la portada de mi novela? Me dijo, porque ya la van a entregar y tengo que imprimir. Y Maco no hay modo. Entonces yo le ilustré el premio de la novela que se llama Los Demonios Salvajes. Ajá, sí. Entonces, así fue como con Roberto también tuve una amistad, no solo de Alipuses, sino literaria, porque él también me empezó a hablar de cómo hacer esto, me daba algunos consejos. Al final, hubo otra época en que entonces sí se iba a terminar Publinta, donde estábamos. Quiroga renunció, dijo, yo me voy, Carlitos, porque esto ya no da, yo me voy. Así es que usted se queda en mi lugar, me dijo, pero ahí bien hasta donde aguanta. Entonces me quedé como el director de la agencia, del departamento de arte de la agencia. ¿Cómo no? Hasta que un par de años más tarde, sí, se terminó todo y yo me quedé en el aire, pues no hubo otra agencia que se interesara a mí. Entonces ahí sí ya empecé con más entusiasmo con las pinturas. Y salió la oportunidad de hacer mi primera presentación personal. Ya había participado en varias colectivas, de seguro. Sí, en varias colectivas. Entonces resultó la oportunidad del primer túnel que hubo, que estaba aquí por Santo Domingo, entre la 12 Avenida y 10ª Calle, creo que recuerdo, que era bien pequeñito, que lo patrocinaba la Universidad de Rafael Landívar, y su directora era Ingrid Lushman. Y ella me dijo, mira Carlito, me dijo, yo quiero que pongas esos tus dibujos. Entonces solo hacía dibujo, porque también no me alcanzaba para comprar las pinturas. Ahí fue mi primera oportunidad. A partir de ahí surgieron ya otras oportunidades de exponer. Y empezó a vender. Y empecé a vender. A vender y a vivir profesionalmente la pintura. Sí, en esa época, porque ya no estaba trabajando en publicidad. ¿Cómo no? Sino que lo que caía de la pintura, pues también lo invertía en material y parte de lo para vivir, ¿verdad? Entonces... Y para los ratos con Maco. Eco. y con Cabrera. Si hubieron épocas ahí cuando estuvo Galeotti Torres, también estuvo Roberto Cabrera, estuvo Quiroga, estuvo ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no, se me van varios nombres, pero con ellos habían reuniones los viernes ahí en Artes Plásticas, pero eran reuniones de pláticas y de salir así caminando de un lado para otro. Midiendo la calle. A través de esas pláticas y todo,
yo empecé a tener alguna amistad con ellos y muchas enseñanzas, no solo pictóricas, sino también habladas. De ese momento fue que empecé ya a participar en otras exposiciones, tanto aquí como en el extranjero, pero eran más que todo colectivas. Todavía, aparte de la que ya había hecho, solo vinieron las colectivas. En colectivas. En fin, vino la oportunidad, la primera vez que también, que en paz descanse, el maestro Víctor Kessler, que tenía el Salón de la Acuarela, me dijo, mire, Patojo, me dijo, a mí me gustan sus acuarelas, ¿por qué no participa usted en el Salón de la Acuarela? Mire, le dije, en realidad no me he sentido competente para estar ahí con esos buenos acuarelistas. Le dije, pero voy a practicar. Y empecé con la acuarela a practicar, a echar a perder material, porque eché a perder. De ahí vino la primera oportunidad con que Víctor me dijo, el otro mes empieza el salón, me dijo, tráigase una su acuarela, o me la llevo yo, me dijo, porque en la escuela tenía unas. Al final se llevó una, y en ese salón me dieron una mención honorífica. Pero me sentí halagado, porque estar a la par de acuarelistas como en esa época estaba, que dijera yo, Elmar Rojas, que él ganaba siempre. Era Grandes Ligas, ¿no? Sí, pucha, pero ya que me dieran una mención honorífica a la par de esos grandotes, dije, pues, Quiroga también participaba y ganaban los premios. Sí, era acuarelista maravilloso, sí. Maco, sí. En fin, que así continué, y en el transcurso del tiempo también apareció ya la Bienal País. Bueno, mire, pues nos vamos a detener un momento y vamos a regresar, diría yo, al Salón Nacional de la Acuarela, pero en el segundo segmento, porque el primero ya se nos terminó. Volvemos con don Carlos Sol, con el maestro don Carlos Sol, al segundo segmento de su sala de artistas. Por favor, no se vayan, viene lo más importante. Estamos de vuelta con el maestro don Carlos Sol en su sala de artistas, hablando, don Carlos, le recuerdo, del Salón Nacional de la Acuarela. Íbamos por la mención honorífica, vamos de atrás para adelante. Exacto. Vaya contando cómo fue conquistando todos los lugares honrosos del Salón Nacional de la Acuarela, que es uno de los eventos de pintura públicos más importantes que ha habido en Guatemala, ¿verdad? Así que, exacto, por favor, cuéntenos. Bueno, pues, como te decía, Hugo, en la primera participación pues me dieron la mención honorífica y me sentí bien halagado por eso, va a estar a la par de los otros grandes. Entonces dije, qué bonito, voy a mejorar para el próximo año. Entonces, y fui mejorando, y en esa me dieron ya el tercer lugar en la segunda vez que participé. ¿Y en qué fue? ¿En libre creatividad o en paisaje? Porque habían siempre, don Víctor tenía ahí una doble clasificación para que participara todo el mundo, ¿eh? Exacto. Sí, habían dos, el de paisaje y el de libre creatividad. Ajá. En los que yo participaba era siempre en libre creatividad. Ajá. Entonces, el tercer lugar. ¿Y eso en qué año es? El segundo intento ya me dieron el tercer lugar. Dije, bueno, qué bueno ya. ¿Por qué? 1974, 75. Sí, más o menos, aproximadamente. Y continuamos trabajando. En la escuela, pues realmente acuarelistas no habían, y el único maestro que daba el espacio de acuarela era don Luis Álvarez. Sí, pues de gloriosa memoria para los acuarelistas, él, ¿verdad? Entonces, él era el que impartía ese espacio, que era más que todo paisaje. Ajá. O sea, ir a cierto lugar, él decidía, ¿verdad? Nos juntamos en Palín, en Misco, bueno, y uno ahí se juntaba.
Él fue de los primeros en que me guió para la acuarela. Pero como te digo, tal vez lo demás empezó por mi cuenta, porque en la escuela, después de pasarle ya a la de paisaje, ya no había otra más que uno que se dedicara. Entonces prácticamente yo fui el que... El discurso se desarrolló de manera autodidacta, digamos. Autodidacta, sí, exactamente. Prácticamente todas las acuarelas que empezaron a salir eran de un pintor autodidacta en el sentido de la acuarela. Es que yo creo que hay que hacer, cabe una reflexión debida y puntual en este momento aquí. La escuela de alguna manera sirve para crear el proceso del conocimiento en el profesional, en el artista, en el intelectual. La parte que viene, que es la parte del ejercicio, esa es una parte que uno se vuela personalmente. Y el conocimiento en todos sus ámbitos siempre es un proceso largo y sostenido en el que tiene que ver es uno, pues, ¿verdad? Es decir, exacto. No tengo yo ninguna duda que ahí hay muchísimas horas, otra vez, materiales echados a perder, cualquier cantidad de plata perdida para llegar a lo que usted es hoy, ¿verdad? Exacto. Bueno, tercer lugar. ¿Y luego? Y así fue como continué trabajando, y la acuarela me llamó mucho la atención porque no solo por su transparencia, sino por el colorido que se le puede dar, y porque se puede hacer mucho más rápido que, digamos, un óleo, porque con el óleo pues hay que esperar que seque. Entonces me apasionó y me empezó a gustar y entonces empecé a participar ya como acuarelista en las exposiciones. Y así fue como hice mi primera exposición también personal como acuarelista, y fue cuando vino la otra oportunidad en el Salón de la Acuarela. Entonces ahí... Ya 75, 76. Sí, entonces ahí ya del tercero pasé al segundo, me dieron el segundo lugar. Dije que bueno, Quiroga sacó una mención honorífica, me dice, mire, Patojo, me gusta este que me está quitando de ahí, está quitando acá. Y Víctor me decía, ya vio que le dije que al final que así pasaron un par de salones en los que yo no participé por cuestiones de que estaba fuera trabajando. Así es que en la cuarta intención que ya había tenido la mención, el tercero, el segundo, dije, pues vamos a probar con esta. Y trabajé una acuarela mucho más grande de las que yo había hecho, pero dije, qué bueno, ¿qué voy a hacer? Y resulta de que me llega el telegrama que decía primer lugar. No me diga. Entonces dije yo, qué bueno. Hasta después me contaron quiénes habían sido los jurados, y que había uno que no quería que me lo digan, pero eso me lo contó uno de los jurados. Me dijo, en una de las tapices que íbamos a tomar, me dijo, mira, me dijo, yo fui parte del jurado. Puedo decir el nombre, es Guzmán Schwartz. Alfredo Guzmán, gran acuarelista también. Buenísimo. Entonces me dijo, yo peleé por tu obra porque muy buena, me dijo. Víctor estuvo de acuerdo, me dijo, y también estuvo de acuerdo. El que no estaba de acuerdo era Juan José Rodríguez, me dijo, porque decía, es que él usó blanco y el blanco no se debe usar. Y yo le tuve que explicar que el blanco que estaba ahí era el del papel, porque él no sabía de que se podía utilizar entonces el rubber cement, que es un líquido pegajoso, o el masking líquido, que se echa en cierta área, ahí no entra la acuarela, y uno lo reserva y uno lo quita después y te queda el blanco del papel. Pero él no lo sabía hasta que le explicaron. Es que Juan José es originalmente arquitecto. Sí, primero, él es arquitecto. Y luego también es un pintor atrozmente autodidacta.
quizá nuestro mejor acuarelista abstracto vivo, él, ¿verdad? Sí, es maravilloso, bueno. tiene una mano increíble. Pero no fue a la escuela, ¿verdad? Entonces, no fue a la escuela, él también ha creado su propio lenguaje, sus propios elementos simbólicos desde la práctica. Es atrozmente autodidacta el maestro. Exacto. Realmente. Hay algunas cosas que quisiera compartir con ustedes y con el maestro Sol en este momento. Primero, que por aquí pasó la poeta Delia Quiñones de Toca, que es de alguna manera coautora del Salón Nacional de la Acuarela. Exacto, muy amiga mía también. Sí, una lindísima persona. Premio Nacional de Literatura, Delia. Una persona extraordinaria, don Víctor, pues, ¿verdad? Que confluyen en ese momento en la dirección de Cultura y Bellas Artes, se llamaba, sí, ¿verdad? De Cultura y Bellas Artes. Cultura y Bellas Artes. Varios elementos valiosísimos para la cultura guatemalteca. Y circunstancialmente estamos hablando de los gobiernos, del principio de los gobiernos militares, ¿verdad? Guillermo Putzeis, de ministro de Educación, y la Dirección de Cultura y Bellas Artes pertenecía cabalmente al Ministerio de Educación. Y entonces Guillermo Putzeis, que era humanista, un hombre de derecha, pero humanista, finalmente un humanista, le da todo el respaldo, todo el apoyo económico a la dirección, y pasan todas aquellas cosas, las publicaciones de poesía de Roberto Obregón, el Salón Nacional de la Acuarela, el ballet, el ballet moderno y folclórico, ¿verdad? El coro nacional, es decir, todo, ese es el resurgimiento, una suerte de renacimiento del arte, de las bellas artes en el país. Es una gran cosa que usted hasta haya estado parado en esa esquina en ese momento, ¿verdad? Exacto. Y pues bueno, ahora, ¿cuáles son las influencias primarias de Carlos Sol? Porque todos tenemos influencias, ¿verdad? Exacto. En principio, ¿quién influye originalmente su trabajo? Porque indudablemente, pues a esta edad, usted tiene un lenguaje, una simbología propia que ya no hay que cuestionar, pero ¿quiénes orientan la brújula de su desarrollo autodidacta? O sea, decir en sí que una o dos o tres personas hayan influido, no puedo decir exactamente esta, pero en el sentido de tener una amistad tan cercana con el maestro Cabrera cuando estudiamos grabado con él. Fue su maestro, ¿verdad? Sí, Roberto. fue mi maestro de grabado. El otro que me influyó, pero más que todo por su color, fue Marco Augusto Quiroga, porque entonces él decía, miren los colorones que yo uso. Entonces eso tal vez influyó un poco, no en formas ni nada, sino que en el sentido del color. Ahora en el sentido de la vitalidad del trabajo de Maco también, ¿verdad? Sí. Es otra cosa que... En la cuestión de Cabrera era su forma de cuando dictaba, cuando hablaba, cuando nos decía. Muy propio él, Muy ¿verdad? propio de él, y cómo nos influyó en cierto sentido en el grabado, que ahí en el grabado sí influye él un poco. Porque es compañero en el grabado más o menos de Jacinto Guas, usted, ajá, ¿verdad? ¿A que sí? aproximadamente. De esas generaciones. Sí, aproximadamente. Un poco mayor Jacinto. Aunque ellos ya habían sobresalido, por decir, en esa época, yo venía atrás, ¿verdad?
Rolando Ishquiac seguramente también, ¿verdad? Rolando Ishquiac ya eran de los que exponían en el Salón de Artes Plásticas, porque exponer en Salón de Artes Plásticas era una cosa muy, muy exclusiva y que se la tenía que ganar, nada de que, mire, yo quiero exponer, sino que... No hay quien exponga, no pasaba eso. No, porque entonces, por decirlo así, existía el monopolio del Grupo Vértebra, que el Grupo Vértebra fue el que influyó en muchos cambios en la pintura, que era Quiroga, Cabrera. Son los que traen lo matérico a la pintura. Sí. Entonces, ellos en sí cambiaron bastante el sentido de estilos en la pintura guatemalteca, porque ya no se dedicó a los retratos, a los paisajes, sino que ya había otro concepto. Le insuflaron otro sentido al discurso, ¿verdad? Entonces, esa fue una parte de que influía en que tampoco uno podía, regresando a lo anterior, poner así por así en artes plásticas, porque era como un lujo, una exclusividad, que el que exponía ahí es que ya estaba entre los buenos. Entre los buenos, sí, pues. Entonces fue cuando se me dio la oportunidad de que después regresando de haber ganado unos premios en la Bienal, que tengo también todos los premios ahí, tengo el de grabado, tengo el de dibujo, tengo el de pintura. O sea, ¿has sido grabador también? Sí, también. También fui, también gané un premio en El Salvador, en el certamen centroamericano de grabado allá. Pero fue una cosa que pasó porque pasó. Fue la pintura y sobre todo la acuarela la que empezó a carcomerme más y a picarme como que era mazamorra y uno... Dicen que es adictiva, ¿verdad? Entonces, así fue como me dediqué prácticamente a ello cuando vino la oportunidad de, no sé quién, porque no puedo decir quién haya influido, pudo haber sido Víctor Kestres, pudo haber sido tal vez alguien como Quiroga, porque nunca supe. Pero al final, don Max me llamó una vez y me dijo, mire, Carlito Sol, tiene la oportunidad de exponer en el Salón Enrique Acuña. ¿En la escuela? Le dije, de veras. En la Octava Avenida. Sí, en la Octava Avenida. Y ya que le dijeran a uno, y personal, pues entonces me esmeré. Y a partir de ahí ya entré como a ese círculo de los elegidos. De los que ya estaban... Del Olimpo. En el Olimpo. Y a partir de eso fue que parte del camino pictórico se fue desarrollando hasta que en el momento en que sufrí un colapso que me hospitalizaron, dejé de pintar. Ahí empecé a dejar de pintar por cuestiones de salud. Entonces me dije yo, ya estando solo, porque entonces ya dependía de la pintura, ¿no? Cosa que siempre peleé de que la pintura no debía ser comercial, pero después de todo tiene que existir esa entrada. Claro, usted necesita comer, ¿verdad? No, pagar las cuentas. Pagar las cuentas, comprar material. En fin, que ahí fue donde se puede decir que empezó la época en que se dice que me retiré por mi voluntad, ¿va? Pero no personalmente, sino me retiré de las galerías, porque hubo un espacio en que sí estaba pintando, pero yo no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Entonces dije hasta que empecé otra vez, y entonces salieron otra vez, antes de que muriera el Salón de la Acuarela, todavía participé y me volvieron a dar un tercer premio después de cierto tiempo que dejé. Y así fue como
antes de que muriera el Salón de la Acuarela, yo me Pero dediqué estamos hablando como año 94 ya, ¿verdad? aproximadamente. Sí, porque yo hice el primer Salón de la Acuarela en el año 91, que venía retrasado, del 90. Y me retiro como en el año 93. Hicimos ese año, el año que yo llego al Salón de la Acuarela, hicimos 2. Luego hicimos otros 2 y pues ahí sí ya se murió porque llegó un personaje oscuro a la dirección de Arte y Cultura, era la dirección de Arte y General de Cultura. Artes, de Bellas Artes ya, y pues nosotros éramos voluntarios, no cobrábamos un peso ahí, ¿verdad? Y el tipo empezó a acusarnos y nos fuimos, ese es el punto. Mire, se nos acabó el segundo segmento Ok. ya. Entonces vamos a volver a este tema de sus premios en el tercer segmento. Don Carlos es de lo mejor que tenemos en este universo de la acuarela y les recomiendo que sigan escuchándolo porque de verdad está contando cosas que van como ayudándonos a configurar el mapa de lo que ha pasado, la geografía de lo que ha pasado en las artes plásticas guatemaltecas en los últimos 40 años. Así que los esperamos al tercer segmento, por favor. Estamos de vuelta en el tercer segmento de su sala de artistas con el artista acuarelista guatemalteco, el maestro don Carlos Sol. Don Carlos, ahora vamos a sus premios de la Bienal. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntenos. ¿Qué ganó y qué no ganó en la Bienal? ¿Qué satisfacciones le deja la Bienal de Arte País? Mire, en el principio fue una cuestión en que también pensás si participo o no participo, porque decía yo, bueno, ya participé en una Bienal, o por lo menos que pongan mi cuadro o mi pintura en una Bienal, pues es bonito. Así es que me animé y participé en primer lugar en la rama general, porque ahí también había uno de artistas invitados que eran los maestros, y la categoría libre. Así como es usted ahora, que no puede ir a la Bienal de Acuarela como artista, sino como maestro invitado. Sí, porque ya me dijeron. Si va como artista, vamos a decirlo de este modo raso, va a ir a barrer con los muchachos y no hay mucha justicia porque de veras usted es un maestro, ¿verdad? Exacto. Precisamente eso me dijo uno de los organizadores de la Bienal de Acuarela. Mírame, vas a entrar como invitado, me dijo, porque si entras en la libre, ahí de plano te llevas a barrer. Bueno, le dije, no importa si es invitado o no invitado. Ahora en lo de la Bienal, pues decidí participar con una pintura en la rama de pintura, en la rama libre. Y fue cuando, al terminar eso, me dijeron que había obtenido el segundo premio en pintura, en la libre. Y a partir de ahí también ya no me dejaron entrar en la libre, sino como invitado. Ya llegué con los meros maestros ahí. Sí, pues. Y resultó que dije, bueno, no voy a participar en pintura ahora, sino voy a participar. Ahí se me ocurrió el dibujo, dije, porque cada pintura, antes de hacerla, necesita un dibujo. O sea, el dibujo es lo esencial para iniciar un concepto pictórico. El argumento de la pintura. Entonces participé con un dibujo que ganó el premio único. Cuando me lo dieron, dije, pues ya estoy dentro de los grandes y sigo con los grandes. Y fue el primer premio o el segundo,
porque ya me habían dado el segundo en pintura y ahí me dieron el único en dibujo. En dibujo. En la próxima Bienal también dije, voy a participar en uno que me guste. Entonces escogí el grabado y resultó que también me dijeron premio único en grabado. Entonces, bueno, qué bueno, dije yo. Para la siguiente Bienal ahí no participé, sino que solo me llegó una invitación para participar en elegir el premio del afiche, de la sexta Bienal. Entonces, como comercialmente y publicitariamente yo conocía también parte del sistema a ganarlo también de seguro. Entonces lo envié y me dieron el premio único de afiche también para promocionar la sexta Bienal. Y así fue como fue pasando y definitivamente obtuve ahí prácticamente el de dibujo, el de grabado, el de pintura y el del afiche. O sea, sí, pues. Después dije, ya no voy a participar porque hay que dar la oportunidad mejor a otros cuates. Vamos a ver, don Carlos, ahora vamos a hablar de sus exposiciones extranjeras. ¿A dónde ha ido a exponer, a dónde ha ido la pintura de Carlos Sol? Bien, en ese sentido, las primeras que salieron de aquí fue para una exposición en que ahí fue colectiva, pero a mí me invitaron en El Salvador. ¿Cómo no? Seguidamente vino la oportunidad de estudiar tal vez no lo mencioné antes, estudiar el curso de grabado con Rodolfo Bularach en Bellas Artes. Otro grabador valiosísimo, ¿verdad? En Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Él era el maestro que dirigía el curso. El curso de... Que estábamos los pintores centroamericanos de Panamá, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Guatemala. Entre los de Guatemala, yo, de los que escogieron, pues me tocó la suerte de estar ahí con el maestro Bularach, que aprendí mucho de él también. Tuvo una formación muy completa, porque mire, pues Bularach fue uno, hasta el momento de morirse, nuestro mejor grabador. Así. Por un lado. Y el mejor historiador del grabado en Guatemala era Cabrera. Cabrera. Entonces le tocó por partida doble. Ahí sí que hacerla, ¿verdad? Porque... Sí, pues. Entonces ahí también hice una mega exposición personal en Costa Rica, que por cierto, por coincidencia, la iban a inaugurar el 4 de febrero del 78, el día del terremoto. Sí, pues el segundo aniversario del terremoto. Total que la iba a inaugurar el embajador de Guatemala en esa época allá en Costa Rica, pero nosotros estábamos montando la exposición prácticamente a medianoche en la galería antes del 4 o sea que la exposición ya estaba montada cuando fue la exposición, el terremoto. Bueno, fue el 76, no 78. O 76, perdón. Entonces, el embajador nos dijo que mejor la declarábamos de luto, pues, porque por el problema que había ahí. O sea, se inauguró después como 3 días después. Fue una de las primeras que tuve, hablando de donde ha estado mi pintura, parte de El Salvador. En Nicaragua también expuse una vez nada más, no me recuerdo bien el año. Después de Nicaragua tuve una colectiva en Panamá y después vino una invitación de Valparaíso, Chile, en la que participé, pero en grabado, en la cual solo me dieron una mención honorífica. Solo me dieron una mención honorífica. Porque solo una mención honorífica en una exposición seguramente latinoamericana. Sí, era latinoamericana. Premiazo. La había ganado un puertorriqueño, no me recuerdo el nombre. Pero bueno, yo quedé entre los
finalistas, por decirlo así, ¿verdad? De la gente que ganó. Después hubo una oportunidad que ya fue por cuestiones con la universidad, que se iba a hacer este evento en Cuba, el de los estudiantes en Cuba, el festival de los jóvenes y estudiantes, ¿no? Entonces habían dicho que se hiciera un logotipo para representar a Guatemala allá en Cuba. Sí, pues si usted con su experiencia en publicidad... Yo diseñé uno y le dieron el premio al que yo diseñé. Qué bonito. Entonces, y el premio era que fuéramos allá, ¿va? Aunque fuimos así con bajo de agua por un lado, bajo de agua por otro, hasta llegar a México, y ahí llegó a Cubana de Aviación y nos trasladó para La Habana. Claro, los de cultura nos quedamos en La Habana. Los que iban por el otro lado, esos se fueron a Santiago. Esos iban por el lado pesado. Y siempre iban por otra cosa. Entonces, los que estábamos en cultura, que ahí iba Roberto Morales conmigo. Mario Roberto. Él iba Carlos Rodríguez, creo que también. Ah, ¿cómo no? El acuarelista, él también, maestro de la escuela. No, este era escritor también. Ah, no. Pero no sé qué se hizo, pero los tres andábamos siempre juntos, ¿va? Andaban estos dos son escritores y yo de pintor. Así fue como llegué a Cuba. Ahí trabajé, me dieron un salón de grabado, no podía decir que no, me dieron el salón de grabado, que lo estaba dando un yugoslavo, pero no había problema para el idioma, porque uno se ponía y buscaba. Había entonces, traducción simultánea. Él hablaba en su idioma, pero uno buscaba acá, y entonces fue una parte bonita, que fueron unos grabados que se quedaron allá, hablando de dónde iba a parar, dónde iba a parar. Por dónde han dado su trabajo. Y después de ese logotipo, a través de ese logotipo, fue que también presenté unas pinturas en Francia, debido a ese premio también. ¿Tiene premios en Nueva York también? Sí, tengo una mención honorífica era un certamen de parte de la Asociación de Fertilidad, o no me recuerdo bien el nombre. Y yo envié una pintura y el Leu me dijo, enviémoslas juntas, porque éramos amigos. Entonces, a los dos nos dieron una mención honorífica especial, decía él. Entonces, esa fue otra parte donde llegó mi pintura. Y así, después, un tercer premio de la Bienal resultó en el Museo del Prado, en una exposición colectiva de la pintura de Guatemala. Ahí estaba mi pintura. Después la llevaron a Taiwán, y después paró en una parte aquí es otra parte de Chile, y unas en Argentina, parte donde en Argentina hay unos 2 o 3 trabajos míos que en colecciones privadas, que fueron personas que estuvieron aquí conmigo en publicidad, pero se regresaron a Argentina y se llevaron las obras. O sea, las compraron. Y otra, hay un par en Puerto Rico. Así tiene pintura. Entonces, alrededor de todo el continente prácticamente. Así ha ido apareciendo por aquí o por allá unas cositas, y algunas que también se me han olvidado. Bueno, mire, vida extraordinaria la suya, realmente. ¿Están al día las cuentas con la vida entonces? Sí, hasta ahorita sí. Bueno, mire, es una suerte que usted ha compartido con gente como
como los vértebras, a usted, que fueron legendarios. Yo recuerdo, Sí. yo era muy patojo en esa época y pues ellos eran el Olimpo del arte contemporáneo guatemalteco. A usted marcaron un antes y un después, ¿verdad? Son un punto de inflexión ellos en la el último que se incorporó a ese grupo fue Ramón Ávila. Sí. Porque realmente los que lo iniciaron fue Elmar Quiroga y Cabrera. Ajá. Y el que incorporaron de último fue a Ramón. Ramón. También muy buen cuate, muy buen amigo. Yo he estado un par de veces en su estudio allá en San Lucas. San Lucas. Hace años, ahorita ya tengo. Ahora es su hijo el que dirige los talleres, creo yo, que él tiene allá. Pero ese grupo creo que fue el que revolucionó en sí el cambio en la pintura en Guatemala. Bueno, y es una gran cosa que usted sea actor inmediato ahí, porque usted era muy joven en esa época. Usted era bien chavo. Es decir, ellos son anteriores a usted, son la generación exactamente anterior a usted, ¿verdad? Sí, exacto. Es una gran cosa eso realmente. Bueno, mire, aquí el tiempo ya veo que no alcanza para todo lo que uno quisiera. Ha causado muchísima expectación el regreso del hijo pródigo al territorio sagrado del arte, ¿verdad usted? Entonces, aquí en la ciudad de Guatemala, entre todos los pintores, ha sido un comentario permanente y concreto el hecho de que usted esté de vuelta. Entre los quesaltecos, nosotros estuvimos para el lanzamiento de la Bienal Nacional de Acuarela hace un par de semanas, y también era una noticia de primera esa, con todos los quesaltecos, cabalmente con Alfredo García, con Coyoy, con todos, ¿verdad? Todos, este muchacho Rolando Aguilar, Rolando Pisquí, todos están muy, muy contentos de saber que usted vuelve al redil, ¿verdad? De verdad le deseamos lo mejor, es una gran cosa tenerlo de regreso. Yo no tenía el gusto de conocerlo a usted, esta es una ocasión también para mí muy especial, y de verdad que espero, mire, no solo que viva muchos años, sino que siga dándonos de todo eso que tiene adentro todavía, ¿verdad? Es decir, usted es un hombre con discurso propio, de esos artistas nuestros que no van a volver de seguro. Así que este es el momento, don Carlos, ¿verdad? Y le pido por favor que se despide su público porque el programa está llegando al final. ¿Qué es tan amable? En primer lugar, también agradecerle a usted sobre todo esta oportunidad de hacer un breve historial de cómo empezó. De quién es usted y de cómo acontecieron las cosas, ¿verdad? Y al público en general, a los amigos, gracias por estar de nuevo conmigo y de estar contentos de que esté de regreso. Como me dijo un amigo quesalteco, si ya te subiste a la bicicleta, ahora tienes que seguir pedaleando. Y nos da mucho gusto que estés de nuevo en la guerrita de la pintura. Así es que muchas gracias a todos y muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Hugo nuevamente. Bueno, y a ustedes también, gracias por su atención, gracias al equipo técnico de TV-USAC, a la Universidad Nacional por sus 349 años de servicio público en la educación superior para los guatemaltecos. Y a usted, don Carlos, gracias por haber venido, por tenerlo aquí. Y nos hemos de volver a encontrarnos en un nuevo programa de su sala de artistas. Muchas gracias por la atención.